Bueno, vamos a iniciar la semana. Este lunes comenzamos aquí en Villahermosa, Tabasco, esta conferencia porque hemos decidido llevar a cabo las reuniones de seguridad y las conferencias en todas las entidades del país, en todos los estados. Y estamos iniciando esta nueva etapa aquí en Villahermosa. El orden del día va a ser el mismo. Vamos a informar primero sobre seguridad y posteriormente, como lo hacemos todos los lunes, se va a dar a conocer el quién es quién en los precios de los combustibles y también vamos a presentar los avances de obras. Se van a transmitir los videos de los lunes. Nos da muchísimo gusto estar aquí, en nuestra tierra, en nuestra agua. Por eso hasta estamos comenzando más temprano. Aquí hay más sol, hay más claridad. Esto es el trópico. De modo que iniciamos agradeciendo la hospitalidad del ciudadano gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y él va a dar la introducción. Luego el general secretario Luis Crescencio Sandoval González va a informar sobre la situación de seguridad en el estado y en una segunda etapa el quién es quién en los precios, los videos, y luego abrimos para preguntas y respuestas. Adán. Muy buenos días, señor presidente. Bienvenido nuevamente a Tabasco. Señores funcionarios, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, señor presidente, y por inaugurar esta nueva etapa de las reuniones de seguridad y de las conferencias de prensa. Informarle que, tal y como se presentó en la reunión anterior, en Tabasco se está avanzando en el combate a la inseguridad. En términos generales, pasamos de estar en el lugar 7 de incidencia delictiva general al lugar 11 nacional, con énfasis en la reducción de delitos como el secuestro, como la extorsión, el homicidio doloso, y ratificar nuestro compromiso para garantizar la seguridad de los tabasqueños. A diferencia de algunos otros, nosotros asumimos como propio este combate a la delincuencia porque son delitos mayoritariamente del fuero común, pero trabajamos de manera coordinada con las autoridades federales y eso nos ha permitido avanzar en el combate a la delincuencia. Decirle que los grandes proyectos nacionales avanzan sin contratiempo. La parte que corresponde a Tabasco del Tren Maya en 3 municipios, Zapata, Balancán y Tenosique, así como la construcción de la refinería. También hemos terminado con el añejo problema del bloqueo a instalaciones petroleras y eso ha permitido que venga en aumento la producción petrolera, sobre todo en las instalaciones de tierra, en los pozos Cívix, Madrefil, el Quesqui, el Quenora, entre otros, y agradecerle también por el comodato
a favor del gobierno del Estado de las instalaciones de lo que era el Centro Federal de Readaptación número 6 en Huimanguillo, que ya fue puesto en posesión del gobierno del Estado. Estamos trabajando en el mantenimiento para ponerlo en operación en unos 3 o 4 meses, lo que nos va a permitir cumplir con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la cual debemos de adaptar un reclusorio para uso único y exclusivo de las reclusas femeninas, y nos va a permitir también terminar con la sobrepoblación de reclusos en el Estado. También avanzamos en el Programa Nacional de Vacunación. Aproximadamente hemos recibido 1.035.000, 1.045.000 dosis, de las cuales se han aplicado 990.000, y en números redondos se ha aplicado con 2 dosis 640.000 y 320.000 más o menos con una unidosis. Y estamos también trabajando para el combate y la prevención y el combate de lo que en algunas partes se conoce como la posible tercera ola del COVID. Hemos mantenido disposición hospitalaria en términos generales del 82% y en terapia intensiva del 68%, reducción afortunadamente en las defunciones y en las hospitalizaciones desde luego. Pues es cuanto, señor presidente, y bienvenido nuevamente a Tabasco. Con su permiso, señor presidente, vamos a informar sobre el ámbito de la seguridad. Adelante, por favor, con la presentación. Aquí vamos a ver la incidencia delictiva en el Estado. Pueden ver en la pantalla los diferentes eventos delictivos: el robo a transeúntes, lo que es homicidios dolosos, el secuestro, el feminicidio, el robo a casa habitación, el robo a vehículos. En total, los delitos de alto impacto todos están hacia la baja, a pesar de que tienen una representación importante tomando en cuenta la parte nacional, pero todos los delitos van a la baja, a excepción del robo a transportistas, que tiene un incremento, y ahorita lo vamos a ver en las gráficas. Ese incremento no es tan alto, pero bueno, como han venido trabajando a través de esta administración, las fuerzas federales y las fuerzas estatales han logrado reducciones importantes, y cualquier incremento, aunque sea menor, se observa, como en este es el caso. El robo a transeúntes, ustedes pueden observar en la lámina. Aquí tenemos cuál es la tendencia que lleva este delito, y ustedes pueden observar en el acumulado anual que en el 2020 se tuvieron 3.771 eventos delictivos de esta naturaleza, y en lo que va del año, que vamos a mitad del año, 629 únicamente. Entonces la reducción ha sido importante. En cuanto a homicidios dolosos, de igual manera, el trabajo coordinado que se realiza en el Estado, fuerzas estatales, fuerzas federales, también ha logrado su efecto positivo. En el 2020, 508 eventos, y en lo que va de este primer semestre del año, únicamente 191. Entonces, hay una reducción o una proyección a final del año que sea una baja considerable. En cuanto a secuestros, también, como ya son de los delitos que mencionó el señor gobernador, también va a la baja. En el 2020 tuvieron 32, en el 19 habían tenido 40, en el 18 103, pero este año únicamente 10 secuestros. En fin, feminicidios también en el 2020 15, y en lo que va del presente año únicamente 3. En robo a casa habitación solamente tienen 608 casos, el año pasado 1.836 casos en el año. En cuanto a robo a transportistas, que este es el delito que tiene una proyección hacia el alza, ustedes lo pueden ver aquí en la gráfica, pero también
Se puede observar que en los años anteriores no se tenía. Entonces, como se ha venido presentando desde el 19, 20 y este año, pues la tendencia se observa hacia la alza. En el 2020 tuvieron 10 y ahorita en el 21 hay 16 eventos de esta naturaleza. El robo a vehículos también tiene una tendencia hacia la baja. En el 2019 tuvieron 2.460 eventos, en el 20 1.225 y en estos 6 meses del 2021 442 casos. En total, de delitos de alto impacto, también podemos ver en las gráficas que tiene su tendencia hacia la baja. Tuvieron en el 2020 19.763 casos o delitos reuniendo todos estos de alto impacto y ahorita solamente 7.938. Entonces el trabajo, repito, de las fuerzas de seguridad, tanto del Estado como de la Federación, pues se ha visto reflejado en estos índices que están logrando reducir. En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa, en la presente administración y cerrado al mes de mayo, el Estado ocupa el lugar número 21 con 1.307 homicidios, la media es 2.277. Y si esos homicidios dolosos los comparamos por cada 100.000 habitantes, el Estado tiene el lugar número 13 con 54.4 y la media es 61.8. En cuanto a municipios con mayor incidencia delictiva, se ubican Centro, Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco y Macuspana. Estos municipios también son los que concentran al 62% de la población, y aquí coincide como en otros estados, donde está la mayor concentración de población, también ahí se identifica la mayor cantidad de delitos, pero también aquí el Estado en esos lugares es donde tiene la mayor concentración de sus fuerzas de seguridad trabajando con las fuerzas federales. Adelante, por favor. En cuanto a seguridad pública, ¿qué es lo que tiene de despliegue el Estado en esas áreas conflictivas? Bueno, aquí tenemos 9.314 elementos de seguridad pública del Estado atendiendo la parte delincuencial, de conformidad al promedio que establece la ONU tomando en consideración la cantidad de habitantes. El Estado tiene un superávit de 22.62%. Es de los estados de los únicos estados o pocos estados que tenemos en la República con esta situación. Y ustedes aquí pueden observar que en Centro y Cárdenas tiene concentrado el 62% de sus efectivos. Estos municipios son, como yo citaba, los de mayor número de población, pero también donde se identifican la mayor cantidad de delitos. Ahí se está trabajando. En cuanto a fuerzas federales de seguridad, el Ejército, Fuerza Aérea tiene operativos aquí en el área 2.130. En total se tienen 2.540. La diferencia son la parte administrativa, la parte que apoya a las operaciones que realiza el personal que se encuentra desplegado. En cuanto a Marina, es la misma situación, 1.745 en total, 606 operativos. La Guardia Nacional tiene una presencia de 2.136 hombres, de los cuales 1.416 son operativos. Las fuerzas estatales, 8.057 elementos operativos, haciendo un total de personal operativo realizando acciones en contra de la delincuencia de 12.209 elementos. Estos 12.209 elementos se encuentran trabajando en estas 3 coordinaciones en las que se divide
el Estado. Estas coordinaciones de la Guardia Nacional se tiene la presencia, se tiene la coordinación a través de una persona, el coordinador estatal, donde integra los esfuerzos que se realizan en estas áreas. Se tiene para este año terminar 3 proyectos de construcción de compañías de la Guardia Nacional. En Cárdenas, Tabasco, que tenemos un avance del 40%, en Teapa casi el 51% y en Macuspana el 49%. Y para el 2022 y 2023 se tienen considerado 6 instalaciones más, que serían en Comalcalco, Nacajuca, Centla, Emiliano Zapata, Balancán y Tenosique. Y además se está realizando un análisis sobre la situación del Estado para poder identificar si hay más necesidad de tener algunas otras instalaciones de la Guardia Nacional aquí haciendo presencia en Tabasco. Sobre los resultados conjuntos en la presente administración, hay trabajos importantes en el cual se puede observar la cocaína que se ha asegurado, 310 kilogramos de cocaína en este año, a 6 meses, 176 kilogramos, rebasando lo que se llevaba el año anterior. Aquí las acciones de inteligencia que se hacen, la coordinación que hay entre Estado y fuerzas federales en cuanto a inteligencia ha permitido ir incrementando los resultados que se tienen en contra de la delincuencia organizada. Y también pues, en estos resultados se va identificando una tendencia a la baja en cuanto a tomas clandestinas, al armamento asegurado, a los detenidos. Aquí podemos ver en una gráfica las tomas clandestinas, el comportamiento de ellas del 2018 al presente año, como en el 19 se tenían 536 tomas, se fueron localizadas. Y el trabajo que se ha hecho de vigilancia de ductos también en coordinación fuerzas estatales y fuerzas federales, pues ha logrado ir identificándolas, ir cerrando esas tomas clandestinas, y en este año solamente se han detectado 126. El trabajo continúa en esas áreas, pero la detección ha sido menor. En cuanto a la atención de las causas que generan el ámbito delictivo, tenemos los programas sociales que se aplican aquí en el Estado. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla 8 programas sociales. De estos programas sociales se tiene 526.274 beneficiarios, con 4.628 millones de pesos que llegan al Estado para atender estos programas. También Tabasco ocupa el 12 lugar a nivel nacional de la atención sobre estos programas. Además, en sucursales del Banco del Bienestar se han concluido en cuanto a la obra, a la construcción, 20 instalaciones, están 3 en proceso de ejecución y una que tenemos pendiente por iniciar, que ya estaremos en este mes llevando a cabo la construcción. Posteriormente viene el proceso de equipamiento para tenerlas listas y sean inauguradas en fecha próxima por el señor presidente. En cuanto al plan DN3, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, sobre la atención a la emergencia sanitaria de COVID-19, se han trasladado un total de 1.045.446 vacunas. Se tiene el registro, a la fecha se han aplicado el 94.72% de esas dosis. Se han atendido a los que estuvieron en la primera o a los que están en la primera línea de la atención a esta emergencia, los trabajadores de la educación, los de 60 y más años, de 50 a 59, de 40 a 49, ahí es donde está el programa. Se han empleado 1.280 hombres entre Guardia Nacional, Armada, Ejército y Fuerza Aérea.
Se han empleado 9 aeronaves, 59 vehículos, se han realizado 9 operaciones terrestres y 21 operaciones, 9 operaciones aéreas y 21 terrestres, con 20 horas de vuelo para poder distribuir todas las vacunas a los diferentes centros que realizan esta actividad. En cuanto a estos mismos planes, DN3, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, pero ya en cuanto a desastres, se han participado en 32 eventos de lluvias, 7 explosiones, 3 derrames, 11 incendios, 9 accidentes, y se continúa con la distribución de enseres domésticos. Llevamos 122.978 kits distribuidos. Seguimos trabajando sobre esta actividad. No se ha detenido, solamente en el espacio que hubo la veda electoral. Estamos empleando 941 elementos en esta actividad de la distribución aquí en el Estado sobre estos enseres domésticos. Sobre la búsqueda y rescate, en la estación de búsqueda y rescate y vigilancia marítima ubicada en Dos Bocas, han participado 29 elementos, 2 embarcaciones, 21 operaciones de rescate, y se ha logrado rescatar a 12 personas. Es todo, señor presidente. Muy bien, vamos al quién es quién en los presos. Berenice. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días tengan todos. En el quién es quién en los precios de los combustibles, con información al 9 de julio, la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 20 pesos con 55 centavos, la gasolina premium de 22 pesos con 32 centavos y el diésel de 21 pesos con 68 centavos. Con corte al 8 de julio, la mezcla mexicana de petróleo tuvo un precio de $68 con 53 centavos por barril. Se mantienen Redco, Chevron y Winstar con los márgenes de ganancia más altos. En la gasolina regular, el margen de ganancia más alto lo encontramos en 3 pesos con 32 centavos con la marca Oxxo Gas en Santa Catarina, Nuevo León, con un precio promedio de 21 pesos con 95 centavos por litro. Por su parte, el más bajo, en 16 centavos, se localizó con la marca G500 en Medellín de Bravo, Veracruz, con un precio promedio al público de 18 pesos con 60 centavos por litro. En la gasolina premium, el indicador de ganancia más alto, con 2 pesos con 46 centavos, lo encontramos en la marca G500 en Santa Luisa, Catlán, Guerrero, con un precio promedio al público de 23 pesos con 32 centavos por litro. El más bajo, de 16 centavos, lo registró la franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio promedio de 21 pesos con 36 centavos por litro. En el diésel, el margen más alto fue de 3 pesos con 13 centavos con la marca G500 en San Luis Acatlán, Guerrero, con un precio promedio de 23 pesos con 13 centavos, mientras que el margen más bajo de 29 centavos lo encontramos con la marca Eagle Gas en Mazatlán, Sinaloa, con un precio promedio de 20 pesos con 39 centavos por litro. Respecto a las acciones de verificación realizadas a las estaciones de servicio de gasolina y diésel, se atendieron 161 denuncias recibidas a través de la app Litro por Litro. Fueron practicadas 154 visitas, una gasolinera se negó a la colocación de sellos de inmovilización y 9 de las estaciones verificadas presentaron irregularidades por no dar litros de al litro. La estación de servicio que se negó a la colocación de sellos de inmovilización se ubica en Chocamán, Veracruz, con dirección en Manuel Ávila Camacho, Centro. De los precios registrados en campo, en la gasolina regular se identificaron las más baratas con la marca G500 en Medellín de Bravo, Veracruz, en 18 pesos con 59 centavos y en Querétaro, en 18 pesos con 89 centavos por litro. Por otra parte, las más caras las vendió la marca Redco en Guaymas, Sonora, en 21 pesos con 93 centavos y la franquicia Pemex en San Blas, Nayarit, en 21 pesos con 80 centavos por litro.
En la gasolina premium, las más baratas se encontraron con la marca Soriana en Coatzacoalcos, Veracruz, en 20 pesos con 45 centavos y con la franquicia Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas, en 20 pesos con 80 centavos por litro. Por su parte, las más caras se detectaron con la marca Rendichicas Plus en Hermosillo, Sonora, en 23 pesos con 19 centavos y con la franquicia Pemex en Chila, Puebla, en 23 pesos con 10 centavos por litro. En lo referente al diésel, los más baratos se ubicaron con la marca G500 en Querétaro, y con Eagle Gas en Mazatlán, Sinaloa, ambos en 19 pesos con 99 centavos. Los más caros se ubicaron con la franquicia Pemex en Compostela, Nayarit, en 22 pesos con 95 centavos y con la marca Arco en Guaymas, Sonora, en 22 pesos con 89 centavos. En el gas LP estacionario, el margen de ganancia más alto fue de 5 pesos con 22 centavos, ubicado en la estación de servicio Gasera Multirregional, en Tepetlauxtoc, Estado de México, con un precio de 15 pesos con 46 centavos por litro. El más bajo, con 1 peso con 80 centavos, lo tuvo Hilda Gas, en Apodaca, Nuevo León, con un precio de 11 pesos con 83 centavos por litro. En el gas en cilindro, el indicador de ganancia más alto de 9 pesos con 4 centavos se localizó en la estación de servicio Flama Gas en Escapotzalco, Ciudad de México, con un precio de 28 pesos con 48 centavos por kilo. El más bajo, con 2 pesos con 59 centavos, lo tuvo Convixa en Yera, Tamaulipas, con un precio de 21 pesos con 56 centavos por kilo. En los precios promedio diarios del gas LP al 7 de julio, el gas en cilindro promedió de un precio de 25 pesos con 18 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario tuvo un precio promedio de 13 pesos con 47 centavos por litro. Con información al 9 de julio, en las acciones de verificación a las estaciones de servicio del gas LP, se informa que se realizaron 62 visitas, el 6% resultó infraccionado y de los 300 cilindros que fueron verificados se inmovilizaron 47, 2 por cuestiones de seguridad y 45 por no dar kilo de a kilo. Esta semana, señor presidente, corresponde informar sobre las contribuciones que los trabajadores mexicanos migrantes envían a nuestro país en el quién es quién en el envío de las remesas. Por favor. En mayo se registra un máximo histórico de 4.500, En mayo se registra un máximo histórico de 4.515 millones de dólares, el más alto en los últimos 3 años, haciendo un acumulado de 19.178 millones de dólares, solo en el 2021. Esto refleja un aumento del 43.1% con respecto al 2018, del 36.1% en relación al 2019 y del 31% frente al 2020. Con precios y tipo de cambio, al 5 de julio, con un precio promedio de $350 que cada remitente envía en efectivo, tenemos que Ulink permanece como la mejor opción al pagar 6.965 pesos a un tipo de cambio promedio de 19 pesos con 90 centavos por dólar sin cobrar comisión. Western Union continúa siendo la peor opción, pagando 6.578 pesos con 58 centavos a un tipo de cambio de 19.25 centavos por dólar y una comisión de $8. La mejor opción para depósito a cuenta es Ulink, que pagó 6.965 a un tipo de cambio de 19 pesos con 90 centavos por dólar sin cobrar comisión. La peor opción resulta nuevamente Pangea Money Transfer, que pagó 6.673 pesos con 27 centavos a un tipo de cambio de 19 pesos con 34 centavos por dólar y una comisión de $4 con 95 centavos. Se mantiene Telecom como el receptor que tiene la mayor cobertura en 1.217 municipios del país y OXXO el que tiene más sucursales con 19.146 en 1.040 municipios. Es muy importante que los proveedores de servicios de remesas lleguen a las zonas más remotas. ¿Es cuánto, señor presidente? Vamos a los videos sobre las obras.
La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 12 de julio de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios comienza la preparación para el descenso y desmontaje de torre grúa. Además, se continúan trabajos de ajuste de detalles de soldadura en cajones de muñones de los bastidores iluminados de la torre de control. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se efectúa la colocación de muro resajero sobre pretil, la colocación de sistema de tierras en el sótano 1 y el tendido de tubería para la instalación eléctrica de sanitarios del estacionamiento para empleados. En la terminal de combustibles y red de distribución, se realiza la soldadura del tercer anillo, así como el habilitado y armado de acero en losa fondo y muros en caja de aislamiento secundaria. En las redes eléctricas, voz y datos, se ejecutan pruebas de alta potencia en cableado, en tableros de control y de funcionamiento tanto en la subestación de maniobras como en el generador de emergencia de la caseta planta diésel, además de la aplicación de impermeabilizante en losa de azotea. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se realizan trabajos de relleno para nivelación y se continúa con los trabajos de trazo en áreas verdes y jardineras. A la fecha, se han generado 102.742 empleos civiles. Faltan 259 días de construcción. Avance en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. Es 9 de julio y estamos en la maniobra del separador de condensados de la planta reformadora. Este equipo llegó de Corea y otros 25 más que ya están arribando. En el área de plantas químicas de refinación, continúa el arribo y montaje de equipos de la nueva refinería. Esta semana se llevó a cabo la instalación de un tambor de condensado aceitoso de alta presión en la planta reformadora, junto con un equipo receptor de aire. En la planta hidrotratadora de gasóleos se realizó también el montaje de un equipo acumulador de aire y se espera el arribo de 18 equipos más provenientes de Corea del Sur, que ya están en territorio mexicano y se trasladan a Tabasco desde el puerto de Manzanillo. Se realiza el vaciado de concreto en el regenerador de la planta catalítica con 750 metros cúbicos y avanzan las cimentaciones superficiales de subestaciones eléctricas y cuartos de control satélite, además de la cimentación del depurador de gas de relevo. Ha comenzado el montaje de los perfiles estructurales del rack central de integración y continúan la instalación de estructura metálica de los racks de tuberías principales en el sitio, así como la fabricación de la estructura para el paquete 1 en talleres de Guadalajara. En el área de cogeneración de electricidad, se inició con las inclusiones para la cimentación de las bases de los 3 turbogeneradores que producirán 360 megawatts que darán servicio de electricidad a la refinería. En el área de almacenamiento, se trabaja la obra mecánica de 49 tanques verticales, en los cuales se instalan domos, cubiertas metálicas, tuberías, accesorios y bordes de diques. En 28 tanques esféricos se trabaja en obra mecánica y soldadura en la colocación de polos, hemisferios y gajos de Ecuador. En el área de edificios, continúan los trabajos de acabado interno y obra negra en laboratorios, contraincendio, cuarto de control central y telecomunicaciones. Avanzan los 3 frentes de las bardas perimetrales, enrejado frontal, enrejado de parrilla de Irving al borde del río Seco y barda de bloque y concreto en el área de almacenamiento. En el avance del gasoducto se inició con la perforación direccional en pera 10-9 para introducción de 600 metros de tubería de 24 pulgadas y con respecto al acueducto se tiene un avance de 1.200 metros de tubería instalada dentro del predio. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero para su traslado a las áreas verdes de la refinería. Tren Maya, reporte de avances, semana 38 de 157. En el tramo 1, avanzamos con las actividades de acopio de durmiente y los trabajos de drenaje longitudinales, excavación y construcción de cunetas. En el tramo 2, progresamos en la formación de terraplén y pedraplén y la colocación de geotextil sobre el pedraplén instalado. En el tramo 3, continuamos la construcción de pasos vehiculares y el desmantelamiento de la vía existente. En el tramo 4, seguimos con los trabajos preliminares de desmonte y despalme y avanzamos en la construcción de cunetas. Traslado de rieles. En el mes de mayo, empezamos a recibir los rieles del Tren Maya. Hasta hoy, hemos recibido 15.493 toneladas, que se utilizarán para la construcción del nuevo sistema ferroviario. La logística de transportación inicia con el forjado del riel. Posteriormente, se traslada al puerto de arribo. Ya trasladado, inicia el proceso de acopio. Los sitios de acopio son preparados para la llegada de los rieles con trabajos de terracería y riego de sello, para proteger el paso de los vehículos. El primer embarque llegó desde
trenes de Estados Unidos al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, con las primeras 4.833 toneladas para el tramo 1. El segundo cargamento llegó a Puerto Progreso, Yucatán, el 17 de mayo a bordo del buque AAL Dalian, procedente de Fancheng, China, con un embarque de 7.005 toneladas de riel para el tramo 2. El tercer cargamento arribó en Puerto Progreso, procedente de Japón, con un total de 3.655.56 toneladas que serán para el tramo 3. La llegada de rieles para el tramo 4 y para el tramo 5 serán a finales del mes de julio, en Puerto Progreso, con un total de 7.000 toneladas para cada uno. Los rieles adquiridos para Tren Maya cuentan con los más altos estándares de calidad internacional. Al día de hoy, el Tren Maya ha generado 70.488 empleos en los primeros 4 tramos. El Tren Maya avanza. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.9%. Talleres y cocheras. Se instaló la cabina y el equipo de sopleteado para mantenimiento de los trenes. Cuenta con fosa, tolvas y ductos conectados a sopladores para realizar la limpieza del material rodante, de acuerdo con las necesidades del servicio y las condiciones climáticas. Este equipo recolecta los polvos adheridos a la parte inferior de los trenes y cuenta con filtros y silenciadores que previenen la contaminación. Obras inducidas. En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, se instalaron los apartarrayos frente a las calles de Enriqueta y Federación sobre la avenida Las Torres para permitir al personal de CFE realizar las pruebas correspondientes a estos elementos. Viaducto 2, kilómetro 29. Una vez colocada la vía, se cuelan los plintos centrales para seguridad de la operación de los trenes. En esta época, el concreto fresco se cubre con polietileno para protegerlo de las lluvias. Viaducto 4. Los topes sísmicos se fijan a las columnas mediante cables de acero de preesfuerzo que luego son tensados con gatos hidráulicos para garantizar el cumplimiento de su función estructural. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.8%. Frente 2, Carretera Federal. Se colocaron los 4 pórticos prefabricados de este frente. Sobre estos elementos se colocarán traves prefabricadas de concreto y la primer celosía de acero para cruzar los 2 cuerpos de la autopista México-Toluca. Frente 9, tercer cruce de autopista. Se colocó el primer pórtico de concreto prefabricado en este frente. El montaje se realizó en horario nocturno como se ha establecido para este tramo con objeto de minimizar las afectaciones a los usuarios de la autopista. Arteaga y Salazar. Se tendió la carpeta asfáltica del nuevo paso vehicular, dando continuidad a los niveles de rodamiento de la vialidad existente para próximamente iniciar con la excavación que permitirá el paso del tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del lago Nabor-Carrillo. Continúan los trabajos de dragado de succión en la zona sur del lago Nabor-Carrillo, así como la fina y la conformación de taludes de la zona sureste. Se realizan trabajos para la conformación de taludes en la zona noroeste y la identificación de especies de flora y fauna nativas. Avanza el levantamiento topográfico de la periferia, además de la conformación y renivelación de Tezontle del Bordo en la zona noroeste. Ciénega de San Juan, fase 2. Se realiza el trazo y nivelación de terreno. Continúan los trabajos de despalme de capa vegetal, así como el suministro y colocación de geotextil y geomalla. En los bordos perimetrales se realiza la conformación de terraplenes. Vivero. Continúa la colocación de celosía y se encuentra en proceso la construcción de la escalera estructural. Se realizan pruebas y restitución de las luminarias perimetrales. Juntos, avanzamos en la recuperación de esta área natural para promover el bienestar social y la riqueza ambiental de la región. Con agua. De acuerdo. Vamos. Abrimos para preguntas. Antes, informar que vamos a llevar a cabo a las 10:30 de la mañana una reunión del gabinete de gobierno estatal, federal, para evaluar el avance del programa de apoyo a los afectados por las inundaciones. Esta reunión va a ser a las 10:30.
Como ustedes saben, ya hay un plan que se está aplicando, que incluye desde la entrega de enseres para reponer a las familias lo que perdieron durante la inundación, hasta el dragado de ríos, la construcción de bordos, el control de la presa Peñitas, todo esto para proteger a Tabasco y evitar una nueva inundación, atendiendo a los afectados. Hicimos ese compromiso, se ha avanzado, nos tuvimos que detener por la veda electoral, pero como ya pasaron las elecciones, de nuevo estamos llevando a cabo acciones para concluir con este plan lo más pronto posible, estar preparados para antes de las lluvias, antes de septiembre, de octubre, que son los meses más difíciles en cuanto a tormentas, huracanes, lluvias que provocan inundaciones. Entonces vamos a abrir ahora para preguntas y para respuestas. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Primero preguntarle sobre estas protestas en Cuba del día de ayer, estas históricas protestas que se dan después de décadas en contra del gobierno, entre otras cosas por la situación económica y la respuesta del gobierno ante la pandemia. Bueno, yo sostengo que debemos guiarnos siempre por los principios de política exterior que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y garantizar los derechos humanos. Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo cubano. Creo que debe buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia. Y tienen que ser los cubanos los que decidan, porque Cuba es un país libre, independiente y soberano. No debe de haber intervencionismo, no debe de utilizarse la situación de salud del pueblo de Cuba con fines políticos. Eso debe quedar de lado. Nada de politización, de campañas mediáticas que ya se están dando a nivel mundial. Hay muchos países con problemas en América Latina, en el Caribe. No es solo el caso de Cuba, sin embargo, llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual, desde luego promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba. Es obvio, no hay que politizar el asunto y no hay que utilizar de bandera
el apoyo humanitario para interferir en asuntos que solo corresponden resolver a los cubanos. Nosotros vamos a estar pendientes y dispuestos a ayudar al pueblo hermano de Cuba. ¿Cómo, presidente? Con apoyo humanitario, sin ninguna tendencia o sesgo político. México siempre ha sido solidario con Cuba y con todos los pueblos del mundo. Si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera. ¿Con comida también, presidente? Y con comida, porque la salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales. Sin el manejo político intervencionista que se le está queriendo dar a este asunto. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado. Eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. No se puede crear un cerco o aislar a todo un pueblo por razones políticas y por cualquier razón. Nadie puede, nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos. Vamos a esperar cómo se siguen presentando las cosas. Le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que esté pendiente, que si es necesario, si lo solicita el gobierno de Cuba, que se busque una relación, que se establezca una comunicación, un puente para ayudar al pueblo de Cuba y respetuosamente exhortar a todos a que no se opte por el uso de la fuerza, por la violencia, que resuelvan los cubanos estos asuntos por la vía pacífica y expresarles nuestra solidaridad al pueblo de Cuba con toda
claridad, sin titubeos. Nosotros no podemos olvidar lo que Cuba ha hecho por México y no podemos olvidar de que somos pueblos hermanos. Y un llamado reiterado a que no intervengan gobiernos, grupos de intereses creados en la situación interna de Cuba, que se respete la autodeterminación del pueblo cubano, que sean ellos los que enfrenten sus asuntos de manera pacífica, pero que no haya intervencionismo. ¿Usted ve la mano de países extranjeros en las Yo protestas de ayer? veo que están interviniendo. Por ejemplo, ayer vi un mensaje en redes sociales de un grupo que se llama Artículo 19, que es una asociación periodística financiada en México por el gobierno de Estados Unidos, por la Embajada de Estados Unidos. Y ayer, casualmente, esta organización que ya hemos denunciado nosotros en esta conferencia, sacó una foto. Y esto es solo una muestra de lo que hicieron a nivel mundial, de la gran difusión de quienes no están de acuerdo con el gobierno de Cuba. Les voy a poner la imagen para que también la gente tenga información en México. Miren, voy a leer lo que dice el mensaje. Esto es de ayer. Esta agencia de noticias, este grupo de información, se ha caracterizado por atacarnos a nosotros. Y ya dimos a conocer pruebas de que reciben dinero de la Embajada de Estados Unidos. Y ayer publican esto. ¿Préstame? Artículo 19 rechaza el llamado a la confrontación hecha por Díaz-Canel, presidente de Cuba, en abierto desacato a los estándares internacionales de los derechos a la manifestación y libre expresión, poniendo en riesgo a las personas manifestantes. Primero, ¿quiénes son ellos para hacer estos juicios? ¿Cómo una organización, un gobierno, se sitúa por encima de todos y define una postura política? Además, si tiene que ver con el periodismo, si tiene que ver con la información, que se debe de transmitir con objetividad, con profesionalismo, sin sesgos, no de manera tendenciosa. Pues miren, esto es lo que aparece como imagen del texto
Y resulta que la imagen no es de La Habana, es, creo, de Egipto. Un montaje. Esto no. La mentira no. La mentira es reaccionaria. La verdad es revolucionaria. Y deseamos de todo corazón que las cosas se resuelvan en paz en Cuba y con respeto a la independencia, a la soberanía del pueblo cubano. Sobre este tema, presidente, y ahora que mencionaba este tuit, ¿qué opina sobre lo que el presidente de Cuba arengó el día de ayer a los cubanos a salir a las calles a defender lo que él llamó la revolución? ¿Esto es correcto desde su punto de vista? Eso es un asunto de política interna de Cuba. Yo lo que deseo, y lo digo con sinceridad, es que no haya confrontación, no haya violencia y que sin injerencias del extranjero los cubanos resuelvan sus discrepancias. Y si el problema se origina por la falta de alimentos y de atención médica y de vacunas, hay dos maneras de resolverlo. Una, cancelando el bloqueo, que es injusto e inhumanitario. Primero. Y segundo, que los países del mundo ayuden a Cuba de manera humanitaria, sin fines políticos, como estaríamos dispuestos a hacerlo nosotros, si ellos lo solicitan. Pueden contar con nosotros. Estamos dispuestos a enviar alimentos y estamos dispuestos a enviar vacunas y medicinas, porque también quiero que quede claro y de manifiesto de que cuando nosotros recientemente tuvimos un agravamiento de la pandemia y no teníamos médicos para atender a enfermos de COVID, hablamos al gobierno de Cuba y nos enviaron médicos y enfermeras, cientos de médicos que salvaron vidas en nuestro país. Entonces, amor con amor se paga, como decía José Martí. Siempre nosotros vamos a ser solidarios con Cuba y con todos los pueblos del mundo. Esa es nuestra política exterior. Presidente, si me permiten un segundo tema, el día de hoy se da a conocer que en lo que va de su administración al menos 56 activistas han sido asesinados de medio ambiente, de derechos humanos, y que las organizaciones, algunas organizaciones civiles consideran que es uno de los países más letales para defender los derechos humanos en el mundo. ¿Qué opina sobre este tema? ¿Qué diagnóstico tiene sobre esto? Propaganda de nuestros adversarios, difundida por el Reforma, tu periódico, no por ti, sino por los directivos del Reforma. ¿Pero no considera que es grave esta situación, presidente? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y tu periódico, que es un boletín de el conservadurismo en México, todos los días
como nunca, se dedica a atacarnos. Entonces, muchas notas de tu periódico son inventadas. Pero es un ataque contabilizar el número de activistas que han asesinado, presidente. No. Es que se contabiliza todo con la aplicación de la máxima del AMPA, de la política y del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Esa es la línea editorial del Reforma. Es un periódico que defiende a Salinas de Gortari, que defiende a los que saquearon del país y están en contra de nosotros, porque no quieren la transformación. Entonces, lo tengo que decir porque si no, no se entiende. Cuando te di la palabra, porque yo siempre digo lo que pienso, sabía que me ibas a preguntar de lo de Cuba. Porque el periódico Reforma es parte de esa campaña en contra del gobierno de Cuba. Pero tienes todo el derecho a preguntar y además mereces todo nuestro respeto, inclusive tu periódico, porque nosotros no vamos a limitar la libertad de expresión. Si ejercemos nuestro derecho de réplica, porque si no, nos destruyen, políticamente hablando. Presidente, solo informamos, y en este caso es un tema muy particular, que es la pregunta que le hice sobre el número de muertos activistas que han sido asesinados. Solamente le preguntaba si es un tema grave. Todos los fallecimientos y luchamos para que esto no suceda y trabajamos todos los días para salvar vidas. Es una entrega total a la causa de la justicia y a proteger la vida de los mexicanos. ¿No está fallando el mecanismo de protección a los activistas, a los defensores de derechos humanos? No, estamos trabajando con ese propósito. De todas formas, le vamos a pedir a Alejandro Encinas que hoy dé a conocer un informe, aunque ya mañana ustedes no van a sacar nada, pero de todas maneras, que Alejandro presente un informe y demos una respuesta a lo que estás preguntando. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días. Publio Romero, del Chapucero de Nacho Rodríguez. La pregunta es sobre el Tren Maya, para ver si habría alguna oportunidad para que el tren tuviera una estación en Villahermosa, teniendo claro que en la capital de Tabasco tiene una mejor conexión aérea que Palenque. Si no, ¿sería idóneo construir un nuevo ramal que pasara por la carretera federal? Pues sí, sería bueno. Nada más que ya no nos daría tiempo a nosotros. Van a quedar proyectos de ampliación del Tren Maya, pero para el futuro. Nosotros tenemos que terminar a finales del 2023 la construcción de toda la vía y vamos a empezar a finales del 23 a recibir ya los trenes para iniciar la operación del Tren Maya en el primer trimestre del 24. Porque yo termino, si lo decide así la gente y si lo permite el creador y la naturaleza, termino a finales de septiembre del 24. Entonces,
quiero dejar operando el Tren Maya de Palenque a Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum, de regreso a Chetumal, Calakmul y otra vez a Escárcega. Son 1.500 kilómetros. Este fin de semana fuimos a supervisar los trabajos. Es una gran obra, lleva mucho trabajo, al grado de que no hay los camiones de volteo que necesita la obra. Estamos implementando un programa de apoyo a transportistas para otorgarles créditos que puedan comprar sus unidades, porque hay mucho trabajo de acarreo de material en todo el tramo de los 1.500 kilómetros del Tren Maya. Pero además de los terraplenes y de durmientes y de los rieles que ya están llegando y de los nuevos trenes que van a empezar a construirse en Ciudad Sagún, Hidalgo, por las empresas de Bombardier y Alstom. Es una compra de trenes de 36,000 millones de pesos, que esto va a generar también en Hidalgo muchos empleos. Además de eso hay que hacer las estaciones, entonces es bastante el trabajo. En el caso de las estaciones, pues se tiene que considerar lo básico, pero van a quedar espacios para el desarrollo futuro. Lo mismo en esta posibilidad de hacer el tramo Palenque-Villahermosa, que serían como 130 kilómetros, 140 kilómetros, pero eso ya a los que vengan, yo lo que deseo es que terminemos, que no quede inconclusa esta obra, ni ninguna obra. En el caso de Tabasco se va a terminar el año próximo la refinería. Tenemos que hacer también un ramal del tren de Estación Chontalpa a Dos Bocas. Sí vamos a rehabilitar, y esto es importante, el tren de Palenque a Coatzacoalcos, el tren del sureste se va a rehabilitar completamente y va a servir para carga y pasajeros. Y luego ahí ya se conecta con el tren del Istmo de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y vamos también a terminar, vamos a rehabilitar la vía férrea de Ixtepec a Tapachula, también tren de carga y pasajero. Eso es lo que se está haciendo y es a lo que nos estamos comprometiendo. En un segundo tema sobre el caso de Israel Vallarta y Mary Sáenz, el día de hoy comparece el periodista Loret de Mola y ayer trascendió incluso la renuncia del vicepresidente Leopoldo Gómez. No sé si tiene alguna información, alguna aseveración al respecto. Pues nada, Loret es de el grupo como Reforma, que no nos quieren, que nos atacan constantemente, pertenecen al bloque conservador, que desean el regreso
al antiguo régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Entonces, no solo es el Reforma, es el Universal, son estaciones de radio, de televisión. Yo no imaginé, confieso, que fuese tanto el bombardeo de los medios en contra de nosotros. Tengo un instinto certero que me permite, pues, imaginar, y ya llevo tiempo en estos menesteres, pero cuando vi los datos del INE sobre cómo se comportaron los medios durante la elección pasada, la verdad me sorprendió, porque fue más de lo que imaginaba, mucho más. Hasta me gustaría que volviéramos a poner el informe del INE. Es que la verdad, ese es algo escandaloso, totalmente antidemocrático, inequitativo. Lo que se demuestra es una prensa o el predominio de una prensa tendenciosa, sin ética, antidemocrática, con honrosas excepciones. Pero es una situación realmente sorprendente. Y todavía dicen que no hay libertades. Nunca había habido tantas libertades como ahora. No se atacaba tanto al presidente como ahora. Había, después de los ataques al presidente Madero, que hicieron historia, yo creo que desde entonces no se atacaba tanto a un presidente como ahora, porque durante todo el periodo posrevolucionario había una regla de oro: no se podía atacar a 3 instituciones. No se podía atacar a la Virgen de Guadalupe, que es lo que se conserva para bien, que es un símbolo nacional. 2, no se podía atacar al presidente, eso ya transitó. Y lo tercero, no se podía atacar al ejército, ya también eso no aplica. ¿Se acuerdan que un dueño de un medio de información de una televisora llegó a decir que esa empresa de comunicación, o ellos eran soldados del presidente? Así eran las cosas antes. Pero de repente hay una rebelión
y empiezan hasta a insultar al presidente. Los que antes actuaban con servilismo se sienten con la arrogancia de actuar con libertad. Insultan al presidente, como Aguilar Camín o Krause, que me apoda Mesías Tropical. Lo repito aquí en mi tierra, en mi agua, porque tengo en el fondo esas ceibas. Miren qué belleza. La ceiba es un árbol sagrado para los mayas. Significaba la fertilidad del suelo y el sostén del cielo. Bellísimo este lugar. Entonces, lo de Loret es parte de esto que estoy planteando, y lo de Leopoldo Gómez a lo mejor es porque se fusionó Televisa con Univisión, y leí que Leopoldo Gómez va a ser el jefe de noticias de las dos empresas. A lo mejor me equivoco, pero creo que es por eso. Okay. En una última pregunta, presidente, ¿qué pasa con la vacunación en Tabasco? Hace aproximadamente un mes se ha visto detenida un poco la vacunación, y a palabra expresa del gobernador se habría rechazado la vacuna CanSino. Queríamos saber si había otros estados que han rechazado la vacuna CanSino, y sobre todo igual cómo va el avance en Tabasco y Chiapas. Pues se han entregado, como aquí se informó, más de 1 millón de dosis en Tabasco, y va bien el plan de vacunación. Celebro que aún con más contagios, porque este es un asunto nacional, están habiendo contagios, sobre todo en jóvenes. Esa es la constante nacional, los jóvenes, que aprovecho para decirles que se moderen, que nos ayuden. No se trata de que se encierren, prohibido prohibir, pero que se cuiden, porque ahora son los más susceptibles a contagiarse, y así está sucediendo en todo el país. Que no se confíen, porque también todo el mundo ya está informado y sabe que si se es joven, se tiene más defensa y es menos probable de que hayan decesos. Eso ya se sabe. Pero que se acuerden que sí contagian a otros. Y aquí aprovecho para de nuevo hacer un llamado a la gente mayor, a los que se quedaron sin ser vacunados por alguna razón, que cambien de parecer y se vacunen. Está demostrado de que si se tiene la vacuna hay muy pocas posibilidades de contagio, y sobre todo muy pocas, que es lo más importante, situaciones graves que puedan llevar al fallecimiento de las personas.
Entonces, quienes desgraciadamente, lamentablemente están perdiendo la vida, la mayoría no están vacunados. El que está vacunado está más protegido. Entonces, los que se quedaron por alguna razón sin vacuna y son gente mayor, todavía es tiempo para vacunarse. Y también, aunque no sea gente mayor, y eso lo estábamos hablando con Adán, y él coincide, los que tienen alguna enfermedad crónica deben de ser vacunados ya. Vamos a establecer en Tabasco este plan especial para que, aunque sean de 18 años, de 20 años, de 25, de 30, pero que tengan alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, obesidad, que sean atendidos. Y va muy bien el plan de vacunación. Me da mucho gusto que pues ya no esté la situación de antes, porque se perdieron muchas vidas en Tabasco, paisanas, paisanos, amigos, que los vamos a recordar siempre. Ahora siguen habiendo defunciones, pero ya son pocas con relación a lo que se padeció en Tabasco y en el país. Y quiero aprovechar también para decir de que estamos muy contentos con el trabajo que está llevando a cabo Adán Augusto. Es un muy buen gobernador, nos ayuda mucho. En mi caso, me aligera la carga, porque me siento bien representado en Tabasco con lo que él hace. Hola, presidente, buenos días. Gaspar Vela, de La Octava. Presidente, primero preguntarle, el viernes pasado se dio a conocer que el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, fue vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito. Él después sacó una carta a través de sus redes sociales y dice que esto le huele a persecución política. ¿Qué le respondería usted al exfuncionario? Pues que no, nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas. No es muy fuerte la venganza. Si hay algún asunto judicial, pues tiene que ver con la Fiscalía y es cosa de aclararlo. El que nada debe, nada teme. Por eso no debe de preocuparse. Si no tiene nada ilegal, si él es una gente honesta, ¿qué se puede preocupar? Aquí hay dos cosas. Una es la acusación judicial, que esa se atiende, y la otra es la conciencia de cada quien. Lo más importante es la tranquilidad de conciencia. Entonces, si él tiene tranquila su conciencia, pues lo demás es lo de menos. Esta investigación o esta vinculación a proceso se da a raíz de una denuncia de la Secretaría de la Función Pública. Preguntarle, presidente, si usted conoce a cuántos exsecretarios de Estado de la administración anterior ha denunciado penalmente la Secretaría de la Función Pública. No tengo el dato exacto. Y además
no es un asunto que se decida en presidencia. Nosotros hemos dado la instrucción de que no haya corrupción y que no haya impunidad. Y que cuando se conoce de un presunto delito, se tiene que denunciar. Que no debe de ocultarse nada. Es cero corrupción y cero impunidad, sea quien sea. Si un secretario va y me lleva un expediente sobre un supuesto hecho de corrupción, lo que hago es proceda. Eso es lo que le digo. Proceda, envíe la denuncia donde corresponda. Porque imagínense si el presidente de México recibe un informe sobre un posible acto de corrupción y le dice al secretario o al subordinado, quien sea, no te metas en eso, déjalo ahí. A partir de ese momento, ya para el servidor público, el presidente se demeritó, se devaluó. Eso no lo puede hacer un presidente. El presidente no puede ser rehén de nadie. Por eso yo desde el principio, bueno, desde que tomé posición en la Cámara, hablé de mis familiares y dije que solo me hacía cargo de Jesús Ernesto. Y eso porque es todavía menor de edad. Pero del resto no. Que cada quien se haga cargo de sus asuntos y asuma su responsabilidad. Y nosotros no vamos a fallar en nada. Si por eso es que están tan enojados los conservadores, sobre todo los medios, bueno, los de mero arriba, que son los jefes, los machuchones, como decimos en Tabasco, porque antes se rayaban, no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos, hacían jugosos negocios al amparo del poder público. Ellos eran los que mandaban, eran los dueños de México. Y desde luego el gobierno estaba subordinado. Era un gobierno faccioso, un gobierno secuestrado, tomado al servicio de una minoría rapaz. Ahora no. Por eso es importante la democracia, porque cuando hay democracia es el pueblo el que elige, no son los grupos de intereses creados. Una autoridad que llega después de ser apoyada, respaldada por un grupo de intereses creados, cuando ocupa un cargo, cualquier cargo, va a estar al servicio de quien lo puso. Y a nosotros, ¿quién nos puso? El pueblo, los ciudadanos. Entonces, ¿a quién tenemos que servir? Al pueblo, es nuestro amo. Entonces, el enojo es ese, para que se entienda bien. Y esa cúpula de poder económico, pues tiene también el control de la mayoría de los medios de información. Y también el apoyo de intelectuales orgánicos. No crean ustedes que a
los intelectuales orgánicos, a Aguilar Camín o a Krause, nada más los financiaba el gobierno. No, también las grandes empresas, los integrantes de grupos de intereses creados. También es como lo que existía en el Porfiriato, una cúpula, luego los hombres fuertes en cada estado, aquí en Tabasco, don Polo Valenzuela, Abraham Vandala, eran los hombres fuertes, también los intelectuales orgánicos, los científicos y la prensa, totalmente alineada, porque no había prensa opositora. La prensa opositora estaba en el exilio, porque no había libertades y no se podía ejercer el periodismo. Los que lo hicieron en ese entonces son héroes. Daniel Cabrera, del hijo del Aguizote, y los Flores Magón, ellos en Estados Unidos, el del Diario del Hogar, Filomeno Mata, pero les tomaban sus imprentas, estaban más tiempo en la cárcel que afuera. Entonces, ese modelo era lo que prevaleció y sobre todo se intensificó en el periodo neoliberal con más sutileza, utilizando dinero. Ya no solo era la mano dura, sino la compra de lealtades, la compra de conciencias. Entonces eso es lo que puedo yo comentarte. Una pregunta, ¿le puedo hacer una pregunta a la secretaria de Seguridad, presidente? Sí, ¿cómo no? Secretaria, en agosto del año pasado, el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, había dado a conocer que 18 funcionarios públicos de la dependencia habían sido cesados o dados de baja por vínculos con el exsecretario García Luna. Ya después ya no se supo más. Finalmente, ¿esa cifra en cuántos quedó? ¿En cuántos funcionarios vinculados con García Luna fueron separados de la Secretaría de Seguridad? Saber si tiene esta cifra. Y también preguntarle, secretaria, si en estos momentos hay garantías de que ya ningún funcionario de alto nivel en la Secretaría pues está vinculado con ya sea García Luna o Cárdenas Palomino, secretaria. Con su permiso, señor presidente, en términos generales lo que le puedo decir es que estuvimos enterados sobre esta buena acción que hizo el doctor Alfonso Durazo y que se continúa haciendo. Digamos, no le puedo decir al 100% que alguien de abajo no haya trabajado con ellos, pero de los funcionarios que estaban cercanos al régimen, de ninguna manera continúa ninguno. Pero no podemos decir que absolutamente ninguno de los de abajo haya trabajado en ese régimen, obviamente. ¿Se continúa haciendo esta revisión, sí, secretaria? Constantemente, en todos los niveles y en todos los organismos, porque hay organismos centralizados y los desconcentrados también. ¿Podría posteriormente darnos una cifra? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias, secretaria. Gracias, presidente. A ver, para Tabasco. Buenos días, presidente. Bienvenido a Tabasco. A propósito de que usted está reconociendo aquí al gobernador y usted sabe cómo se la gastan los tabasqueños, desde hace
meses se está comentando o chismeando que usted podría incorporar a su gabinete al gobernador López Hernández. ¿Existe esta posibilidad? Pues sí, sí existe. Pero depende de Adán y además de la necesidad que se tiene de contar con un gobernador como Adán. Pero sí existe. Yo tengo con Adán muy buena relación, nos identificamos bastante y depende de él y del pueblo de Tabasco, desde luego. Presidente, mi opinión es que a mí me ayuda mucho el que Adán gobierne el Estado, me da tranquilidad. Ya hablé que me aligera la carga. Son 32 entidades federativas y que yo pueda estar seguro de que se va a estar atendiendo a la gente en un estado, además en mi tierra natal, pues es muy importante para mí. Pero al mismo tiempo, Adán es un cuadro, un profesional, un buen gobernante, una buena persona, un hombre íntegro, una gente honesta. Podría tener un buen desempeño en el gobierno federal, en una secretaría de Estado, nada más que donde se necesitara, porque es trabajador, es responsable, es honesto, es leal, tiene convicciones. ¿Qué más? Pero está mejor aquí en la República del Chocolate. Presidente, ¿usted conoce lo que el petróleo le ha causado a Tabasco y también lo que le ha beneficiado? Pero una de las cargas que le ha dado Petróleos Mexicanos es que todos los de fuera creen que todos somos y ganamos como petroleros. Tabasco está entre los primeros lugares de vida cara. En el proyecto que están elaborando de Gas Bienestar, ¿podría incorporarse Tabasco como uno de los primeros estados de la República que sea beneficiado con ese programa? Sí, vamos a empezar en la Ciudad de México con el programa Gas Bienestar. Ahora que vimos los precios de los lunes, estamos viendo cómo se están incrementando y los márgenes de utilidad de las gaseras son muy amplios. Entonces, por eso vamos a tener este programa de distribuir cilindros de gas, porque esto va a ayudar mucho a la economía popular. Entonces, ya que me lo estás planteando, le voy a pedir al director de Pemex que tome en cuenta a Tabasco, que se cumpla con el compromiso
de establecer el sistema de distribución en la Ciudad de México y luego Tabasco. Sí, una última pregunta. Usted ha dicho que si la naturaleza y si la vida le permite y si el proceso del marzo se lo permite, concluirá su periodo en septiembre del 2024. También ha dicho que después se irá a vivir a Palenque. La pregunta que también se hace en Tabasco es, ¿qué tiene Palenque que no tenga Tabasco para vivir? ¿Sí? Es que es el mismo territorio. Nada más piensen de que toda esta región estaba habitada por olmecas primero, que es la cultura madre. Me acaban de entregar un pequeño hallazgo de una cabeza olmeca de jade que se encontró en Boca del Cerro, en Tenosique, que pues es al mismo tiempo también una región maya, de las grandes ciudades mayas. Entonces, la cultura madre es la cultura olmeca y luego la cultura maya. Todas esas culturas o esas dos grandes culturas florecieron en esta región. No habían estos límites territoriales de ahora. Es la misma región. Es Comalcalco y es Palenque. Y es Reforma y son los sitios arqueológicos de Yaxchilán, de Piedras Negras, que están a la orilla del Usumacinta. Es la misma región. Entonces, yo heredé esa casa de mis padres, que ellos vivieron aquí mucho tiempo. Aquí nacimos nosotros, aquí nos creamos, pero al final ellos se fueron a vivir a Palenque, primero a la estación, a Pacalná, y con esfuerzo fueron adquiriendo ese terreno y al final les quedaron 6 hectáreas y somos 6 hermanos. Y a cada uno nos correspondió 1 hectárea. Y a mí, por ser el mayor, me tocó esa superficie y la casa de ellos. Entonces, mi madre sembró árboles como estos, que ya están grandes. Yo también he seguido sembrando. Ya no tengo dónde plantar, porque es muy poca la superficie, pero tengo gran variedad de árboles. Ayer que dormí ahí, en la mañana, apenas amaneció, ya no podía seguir durmiendo. Además, estoy acostumbrado a levantarme temprano, pero eran los cantos de muchísimos pájaros, calandrias y de todos los pájaros, porque tengo cedros y tengo caoba y tengo ceiba y tengo maculí, tengo guayacán, flamboyán, tengo los árboles flor, tengo limón y tengo naranja y plátano y zapote, pero el que en otras partes se conoce como mamey. Y tengo el mamey, que es distinto,
al que se conoce en todos lados como mamey. Y tengo chico zapote, y tengo mango, y tengo guaya, y tengo nance, y tengo árboles frutales, maderables, y llegan las guacamayas. Entonces, pedirle a mis paisanos, ¿no?, que me permitan eso. Ya en septiembre, si así es posible, ya me voy a vivir a Palenque, voy a jubilarme de la política. Por eso me estoy aplicando a fondo, para que avancemos lo más que se pueda. Estoy ahora ya revisando el borrador de un libro que voy a publicar a finales de agosto. Ya estoy en la revisión final y ahí hablo de que ya considero que estamos sentando las bases de la transformación, porque ya hay cosas que no van a poder echar para atrás. No van a poder, por ejemplo, dejar de apoyar a los adultos mayores con las pensiones, porque ya se elevó a rango constitucional. Y no solo es que esté en la Constitución como un derecho, sino ya la gente no va a permitir un retroceso. La pensión adulto mayor ya queda, la pensión para niñas, niños con discapacidad ya queda como derecho, las becas para estudiantes pobres ya queda como un derecho, la atención médica, los medicamentos gratuitos queda como un derecho constitucional, y así otras cosas. Pero lo más importante de todo es que consideramos que se está avanzando mucho en el cambio de mentalidad, y eso es lo verdaderamente irreversible, porque cuando cambia la mentalidad cambia todo. Entonces, ya hemos avanzado bastante y además lo hicimos enfrentando la pandemia, porque llevo 2 años, 6 meses y llevamos más de 1 año con pandemia. Y aún así, en una situación, la verdad, muy difícil, muy triste, estamos saliendo. Porque no nos desviamos, atendimos el problema de la pandemia, lo atendimos bien y llevamos a cabo el proceso de transformación. No nos detuvimos. Entonces, eso nos ha permitido avanzar, por eso también la gente no perdió la fe. A pesar del sufrimiento, la gente tiene fe en el porvenir, y eso es muy importante. Y ya lo que falta es consolidar lo que se ha avanzado, terminar obras y entregar la estafeta, y eso es otra cosa también que me tiene tranquilo. Hay muchos, mujeres y hombres, para el relevo. Hay muchos, todos, los que están en el gabinete, gobernadores, todos tienen posibilidad. Dirigentes parlamentarios, todos tienen posibilidad. Ahora sí que
Ya no hay tapados. Yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo. Esa es la regla. La gente va a decidir en su momento, en forma libre, democrática, quién debe representarnos en lo que corresponde al movimiento progresista, liberal, con dimensión social. Pero eso en su momento, ¿no? Es un equipo de trabajo. Ya nos vamos, ¿eh? Ya. Nos vamos porque es chanchamito, ¿sí? Son empanadas de ya saben quién. Tostones, torrajas, tamalitos de chipilín, un chocolate que solo se toma aquí. Entonces ya vamos a la reunión, ahí vamos a hablar de eso. Me dio mucho gusto verles a quienes nos conocemos desde hace muchos años, sí, a Víctor, todos ustedes, con todo mi cariño, René, y los que se nos adelantaron, mi querido amigo, compañero Alberto Pérez Mendoza, precursor de este movimiento, y a muchos otros, Totosao, imagínense, ¿sí? A Bartolo, a Azaías, todos, a Fonta, gran pintor, un gran pintor de Tabasco. Bueno, pues a todos un abrazo.